Amigas y amigos, el panorama político postelectoral en Venezuela está muy candente. Por un lado, el régimen de Nicolás Maduro habla de un posible golpe de Estado auspiciado por la Organización de Estados Americanos con la ayuda de Estados Unidos. Y mientras tanto, observadores internacionales pidieron reconocer tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea los resultados de las elecciones parlamentarias. Es interesante también conocer la postura de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU respecto a un diálogo que tuvo con la oposición venezolana. Dice que se convertirá en una verdadera oposición en los comicios del próximo 2021. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves, 10 de diciembre del 2020, y vamos directo a este recorrido de lo que está ocurriendo en este país hermano suramericano, en Venezuela. Las cosas están muy candentes. Y quiero comenzar con esta advertencia que hizo el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Ahí denunció que la Organización de Estados Americanos apoyará a Estados Unidos en un golpe de Estado contra el país suramericano. Moncada afirmó que el organismo emitirá una resolución para rechazar las parlamentarias venezolanas, pero saludará la supuesta consulta de la oposición radical. Y bueno, pues ahora sí que escenario que advirtió el propio Samuel Moncada ya es una realidad. La OEA fijó su postura desconociendo las elecciones parlamentarias y está llamando ya por otro lado Juan Guaidó a toda la oposición venezolana a una concentración masiva a tomar las calles el próximo 12 de diciembre. Pero en este contexto, pues resulta muy interesante que Enrique Capriles, pues dice que ya se agotó el plan Guaidó y que Estados Unidos lo debe de entender y que ese es el planteamiento que va a hacer el propio Capriles una vez que Joe Biden pues tome control de la Casa Blanca cuando asuma ya de manera formal la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, el embajador, perdón, de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, así denunció este posible escenario que la OEA apoyará a Estados Unidos en otro intento de golpe de Estado contra Venezuela como lo hizo en Bolivia. Y bueno, en este escenario, resulta muy interesante también lo que da a conocer la alta comisionada para los derechos humanos en la ONU. Michelle Bachelet afirma que el antichavismo se abocará a las elecciones regionales de 2021 para transformarse en una oposición de verdad. La alta comisionada de la ONU aseveró que se había reunido recientemente con voceros de la oposición venezolana. De esta manera, pues la propia alta comisionada para los derechos humanos de la ONU aseguró que la oposición en Venezuela concentrará sus esfuerzos en las elecciones para gobernadores de 2021, en las que sí pretende participar tras haber llamado a la abstención en las legislativas del pasado 6 de diciembre. Tenemos contacto con la oposición y es lo que nos han manifestado, que esa será su prioridad, transformarse en una oposición de verdad y trabajar para tener buenos resultados en esas elecciones, afirmó Bachelet. En las elecciones parlamentarias, con el 30.5% de la participación, el chavismo agrupado en el Gran Polo Patriótico obtuvo un 68.43% del escrutinio, lo que se traduce en 4.277.926 votos, mientras la oposición moderada congregada en el movimiento Alianza por el Cambio conquistó un 17.52% de la votación. Sin embargo, el ala más radical de la oposición, encabezada por el diputado Juan Guaidó, no se presentó a los comicios, llamó a la abstención y criticó la cifra de participación en el proceso, que dice es muy baja. No obstante, el triunfo del chavismo en las urnas dejará sin cargo al líder opositor, quien perderá su investidura como diputado el próximo 5 de enero, cuando se juramenten los parlamentarios electos el pasado domingo. Asimismo, quedarán sin curules los legisladores de derecha que eran mayoría durante el periodo 2015-2020. Efectivamente, se queda sin liderazgo político Juan Guaidó y pierde también a nivel internacional fuerza. La pérdida de la mayoría en el Parlamento le ha pasado factura al ala
radical de la oposición, cuyo único rostro visible era Guaidó, sobre quien han llovido fuertes críticas los últimos días. Para el dos veces ex candidato presidencial Enrique Capriles, la oposición debe trascender a los llamados a una movilización sin soluciones tangibles, en alusión directa a las convocatorias a la calle liderada por Guaidó. Después de todos estos fracasos, habrá que replantear alternativas reales y abrir caminos de la mano de todos los sectores, dijo Capriles, quien agregó que los venezolanos merecen tener una ruta real que permita alcanzar soluciones verdaderas. Eso hoy no lo tenemos, hay que construirlo. Así es como se expresó Enrique Capriles. Y bueno, esto es lo que publicó. Ahora, ¿quién pierde hoy? Pierde el país, que verá empeorar una crisis política, económica y social que ya es trágica para la mayoría de los venezolanos. El espectáculo de hoy en nada va a resolver la situación de millones de niños y abuelos en el país que necesitan ayuda. Tampoco la respuesta de los sectores democráticos puede ser el monitoreo de un fracaso que sabíamos que ocurriría o llamados a una movilización sin soluciones tangibles. Y bueno, Guaidó, por su parte, rechazó todavía la oferta de diálogo propuesta por el presidente Nicolás Maduro y pidió a la comunidad internacional que siga reconociendo la actual Asamblea Nacional, de la que forma parte, aunque su mandato expira en menos de un mes. Sin embargo, pues pierde definitivamente fuerza política Guaidó, porque observadores internacionales piden a Estados Unidos, Canadá y a la Unión Europea reconocer los resultados de los comicios venezolanos. Los expertos electorales afirmaron que no tuvieron ningún tipo de condicionamiento durante su labor y solicitan respeto a lo emanado en las urnas. El grupo de más de 150 acompañantes electorales que participó en las auditorías de las parlamentarias venezolanas pidió a Estados Unidos, a Canadá y a la Unión Europea el reconocimiento y el respeto de lo que mandan los habitantes de Venezuela en las urnas. En un comunicado final, suscrito por los representantes de diversas organizaciones políticas y sociales, afirmaron que llevaron a cabo su tarea en un marco de libertad y sin ningún tipo de condicionamiento, y que su informe reconoce la legitimidad, la legalidad y el respeto a la Constitución y a las leyes del sistema electoral venezolano. Por otra parte, expresaron su rechazo al bloqueo, a la injerencia externa y las expresiones previas de no reconocimiento al proceso electoral del país suramericano. En el texto leído por los veedores, cuestionaron el no reconocimiento que había anticipado desde septiembre el bloque europeo, argumentando que no existían condiciones para celebrar las parlamentarias, por lo que rechazaba participar como observador. La Unión Europea, que habiendo sido invitada con todas las garantías para auditar y presenciar los comicios, prefirió no enviar misión de observación. Recoge el informe presentado en una rueda de prensa televisada. Estas afirmaciones coinciden con las que previamente hizo el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que también participó como acompañante internacional de los comicios, quien pidió a la Unión Europea una reflexión sosegada y serena sobre las legislativas. El representante del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso, explicó que los acompañantes habían auditado el registro electoral, los datos, el software, los cuadernos de votación, las máquinas y el proceso de verificación ciudadana. Vimos que las mesas abrieron a la hora convenida, que estaban los miembros de mesa correspondiente, que la seguridad y el secreto del voto estaban garantizados y los protocolos de bioseguridad fueron cumplidas a cabalidad. Y bueno, aquí dieron a conocer ya su postura. Entre las conclusiones a las que llegó ese organismo de expertos electorales se encuentran: el proceso cumple estándares internacionales y la legislación nacional. Los comicios se realizaron en un clima de tranquilidad, paz y respeto. Hubo un proceso técnico exitoso y se respetó el principio de un elector, un voto. Se observó el fortalecimiento de la institucionalidad electoral como sustento del sistema democrático. La mesa de diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición ha dado resultados reflejados en la confianza ciudadana y en las organizaciones con fines políticos. El resultado refleja la voluntad de los ciudadanos. Sin embargo, tras la divulgación de los resultados que le da un triunfo al chavismo, 16 países del Grupo de Lima y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, desconocieron las parlamentarias por considerarlas fraudulentas. Y mientras tanto, países como Argentina, Bolivia, México y Uruguay se abstienen de firmar la declaración del grupo de contacto que desconoce las elecciones parlamentarias en Venezuela.
Argentina no firmó la declaración del grupo de contacto que calificó de ilegales e ilegítimas las elecciones legislativas en Venezuela porque, a juicio de bloque, fueron llevadas a cabo sin las mínimas garantías. Hasta el momento, el presidente argentino Alberto Fernández no se ha pronunciado de manera oficial sobre el proceso electoral venezolano. Sin embargo, en el documento no se encuentra la firma de Argentina, tampoco la de Bolivia, México ni Uruguay. Durante la administración del exmandatario argentino Mauricio Macri, el país suramericano se sumó a la línea hostil del Grupo de Lima que acompaña las posturas coercitivas de Washington respecto a Venezuela. Fernández ha dicho que no comparte el enfoque de este bloque y decidió, en cambio, incorporarse al grupo de contacto por considerar que sostenían una posición más equidistante en relación con Estados Unidos. Asimismo, el pasado 13 de octubre, Fernández expresó su deseo de reflotar la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que definió como el proyecto correcto para la región, en contraste con iniciativas como la del Grupo de Lima, que solo se preocupa por Venezuela. Y ya en este orden de ideas, pues el canciller venezolano, esta postura que dio a conocer ha generado también mucho ruido. Están haciendo el ridículo total. Arreaza rechaza la postura de sus colegas europeos sobre las elecciones en Venezuela. Además, instó a sus pares a releer la Carta de las Naciones Unidas y volver a la democracia internacional. El canciller venezolano Jorge Arreaza pues rechazó prácticamente que su homólogo de República Checa, Tomás Petricek, y los demás ministros exteriores europeos desconozcan los resultados de las parlamentarias celebradas el domingo 6 de diciembre, donde se eligieron a los 277 diputados que conformarán la Asamblea Nacional 2021-2026. ¡Qué miedo! El ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa no reconoce nuestras elecciones, ironizó Arreaza, tras considerar que sus colegas europeos están haciendo el ridículo con esas declaraciones. Se los digo con respeto, están haciendo el ridículo total. Relean la Carta de las Naciones Unidas y vuelvan a la democracia, instó el canciller venezolano. Y bueno, aquí está este tuit que dio a conocer a través de su cuenta oficial el propio canciller venezolano Jorge Arreaza. Así está el panorama en Venezuela, bastante intenso, interesante. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.